Hola gente, ¿cómo están? Terminó la fecha 2 en la que Newell's volvió a ganar de visitante, en esta ocasión 2-0 ante la Luz en la Fortaleza, en el sur de Gran Buenos Aires, y vamos a hablar de lo que dejó este encuentro en un partido de martes a la noche con mucho calor, pero más que nada con mucha expectativa por lo que había mostrado el equipo de Mauricio Larriera la semana, el partido anterior, y vimos a un Newell's que podría ser mucho mejor que el del partido ante Central Córdoba, donde no había encontrado los espacios, pero había obtenido el resultado y a partir de un buen juego en general. Pero en esta ocasión vimos a un equipo un poco más aceitado, donde el eje central del ataque rojinero pasó por los pies de Ever Banega, que fue prácticamente la figura del encuentro, donde vimos que la necesidad de tener un jugador que sea claro con los pies, pero sobre todo que tenga el- todas las dimensiones del campo de juego en su cabeza a la hora de disputar pelotas en la mitad de la cancha, pero por sobre todas las cosas, ceder y crear opciones de juego con sus compañeros a la hora de atacar, generó una clara diferencia con respecto a lo que proponía el conjunto del ruso Zielinski, que venía de ganarle 2-0 de visitante a San Lorenzo con dos goles de Walter Bow, que en el partido de la noche de martes estuvo bien controlado y vimos que las virtudes de Newells pudieron mejorar, y pero por sobre todas las cosas vemos que la idea de juego se está plasmando bastante rápido con lo que había sido el plantel de la Lepra el año pasado. Un encuentro que se vio a las claras, que tuvimos que ver, más que nada, lamentar la baja de David Sotelo, que desde el club habían comunicado a través del parte médico que tuvo la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda y va a tener para rato largo. Para un jugador que en la pretemporada y en esta primera fecha que pasó había tomado y se había ganado un puesto dentro del once titular y dentro del equipo, y vimos que es lamentable a la hora de poder armar un equipo, por sobre todas las cosas, la falta de jugador que tenés en esa posición, porque también nos habíamos enterado de la salida a través de la venta de Marcos Portillo. Y más que nada, ahora también que se confirmó la venta de Juan Sebastián Esforza al Vasco da Gama por una cifra millonaria que le va a dejar un buen dinero para engrosar las arcas del club. Volviendo al encuentro, el reemplazante fue el Pitbull Fernández, Fernández Cedrés, que vino de Santos de Brasil y que no más que unos pocos entrenamientos con el plantel, ya se puso la camiseta y lo mandó y lo tiró a la cancha la Riera para que ocupe el puesto que, vuelvo a repetir, lamentamos la lesión de David Sotelo y vimos que se desempeñó bastante bien. Un muy buen debut y buena presentación por sobre todas las cosas de el Pitbull Fernández, que se nota que de lo físico todavía le está faltando, porque de las cuatro caras nuevas que vinieron en este mercado de pases y que estuvieron en cancha, que vamos a incluirlos a Franco Díaz y en la delantera al Colo Ramírez, el único que tiene pretemporada es Franco Díaz, porque el resto vino casi terminada la pretemporada y todavía está a falta de ritmo físico, pero que en el esquema colectivo que el equipo propuso en cancha en la Fortaleza se vio grandes mejoras, pero por sobre todas las cosas que se está plasmando bien la idea de juego. Que eso es lo que verdaderamente importa, más allá de los resultados que se están obteniendo y que son buenos, pero que la idea se está entendiendo y que no está tardando demasiado en prefigurarse. ¿Por qué? Ante los ataques de Lanús que tuvimos en la primera mitad, que fueron bien contenidos,
pero que se cedió la pelota después de los primeros 10 minutos en los que Newell's fue avasallador, en los que el conjunto del uruguayo presionaba en la salida que proponía el conjunto del ruso Zielinski, veíamos a un Newell que pasado después de los 15 minutos del primer tiempo empezó a perder terreno, empezó a tener más contacto con la pelota Marcelino Moreno por el lado del Granate, y la presión constante que exigió el propio ruso para con Vanega, que estaba haciendo lo que quería cuando tenía la pelota y habría juego por allá, habría juego por acá, hizo que la marca que proponía, ya sea con Peña Biafore o con, más que nada, Loaiza, para evitar que Vanega recibiera cómodo y pudiera distribuir el juego que a Newell le hacía falta desde hace rato, empezó a mejorar el conjunto Granate y veíamos cómo las situaciones en esa mitad de la cancha y esos errores y esas falencias que también vimos en el encuentro ante Central Córdoba en Santiago del Estero se estaban haciendo cada vez más visibles, pero con el tiempo esperemos que eso mejore y que más que nada mejor con resultados positivos, porque trataban de ingresar más que nada por el sector en el que defendía Angelo Martino, porque faltaba un poco más de compromiso a la hora de marcar de Brian Aguirre, que siempre destacamos lo que hace en ataque, pero la falta de acompañamiento a la hora de defender es una de las falencias que todavía queda por resolver. Y bien, después de una media hora en que la propuesta de Newell's había sido mejor los primeros 10 minutos y después mejoró Lanús con aproximaciones, más que nada con la posición de la pelota en campo contrario, pero sin pasar sobresaltos a la defensa y más que nada al arco que defendía Ramiro Macaño, en una presión otra vez en salida, como estamos viendo que es una de las propuestas de este equipo de Mauricio Larriera, ese equipo que en la salida Neri Domínguez, que la abre para José Canale, que no sé qué movimiento raro hizo para tratar de recibir la pelota, y Vivo Mai jugando en una posición que no es la suya, pero destaco al jugador que es voluntarioso por sobre el que no da el 100% cuando es titular, se la roba, encara, vimos cómo toda esa defensa desparramada de Lanús empezó a amontonarse para cerrarle los espacios al uruguayo Mai, que empezó a sacarse jugadores de encima. Y no fue egoísta, porque podría haber rematado el arco, pero lo vio mejor posicionado a Brian Aguirre, que había tenido poca participación hasta ese momento, y que, acomodándose y dándole de primera, la manda a guardar un lindo golazo y poniendo el 1-0 para el festejo y la algarabía de el banco de suplentes leproso, y se veía que Newell's era mejor en esa primera mitad, no solo por la propuesta, sino porque estaba jugando mucho mejor, la marca, aunque con algunas falencias, iba bien y la recuperación en la pelota en campo contrario dificultaba a que Lanús pudiera salir jugando con la pelota limpia. Y pasando a la segunda mitad del encuentro, prácticamente el partido fue otro, porque ya el ruso Zielinski empezó a meter variantes, ingresó el uruguayo Boggio, también había ingresado el loco Leandro Díaz y le quitó más que nada responsabilidad a Marcelino Moreno a la hora de conducir y se repartió la carga del trabajo a la hora de generar peligro entre el uruguayo y el jugador que había salido campeón en su momento con Lanús hace varios años atrás y que desde el fútbol de Brasil le volvieron a comprar el pase para que volviese al grana. Y eso empezó a complicar un poco las cosas, porque Newell empezó a retroceder más, empezó a ceder terreno, pero la intención de juego del conjunto de la Riera seguía siendo la misma, a pesar de no tener la misma intensidad a la hora de disputar la pelota y controlar las acciones de juego.
Vimos que no os había pasado ni siquiera 10 minutos de la segunda mitad, en donde el Pitbull Fernández, de muy buena presentación, vuelvo a repetir, se la saca otra vez a Canales. O me confundí y podía haber sido también a Loaiza, que ahora la pelota se la lleva y vimos cómo de atrás venía como una tromba, llevándose todo lo que tuviese enfrente, si alguien se le paraba adelante, a Armando Méndez, que con espacios es un jugador muy, muy importante. Cosa que no pudimos ver el otro pasado porque los espacios que tenía en las dimensiones del estadio de Central Córdoba, el original, no en Madre de Ciudades, dificultaban sus acciones de juego. Pero viendo cómo pasó y Fernández Cedrés le dejó la pelota, a Vanega que con un toque se deshizo de todos los jugadores de Lanús que estaban viendo la pelota. El pase prácticamente fue puro sexo. Y entrando solo Armando Méndez, que como pide el manual del lateral que se proyecta, mete el pase atrás, desarticulando a la línea de defensores de Lanús y quien aparece en esa posición que se exigía de hace varios años prácticamente, o más que nada de hace mucho tiempo, que tuviésemos a un buen definidor dentro del área y cumplió con creces el Colo Ramírez, que la primera acción que tuvo en los pies frente al arco la mandó a guardar y puso el 2-0. Y prácticamente uno pensaba que ya era el partido liquidado por cómo se estaban dando las cosas. Pero Lanús empezó a sentir la presión que bajaba de los costados de la tribuna y empezó a ir con una propuesta más vertical a la hora de atacar. Y Newell todavía parecía que no se recuperaba de estar a favor 2-0, que Lanús y la llegada que tenía el conjunto del ruso empezaron a ser más claras. Macaño tuvo que empezar a intervenir con atajadas y con achiques para evitar la caída de la valla rojinegra. Tuvo una tapada monumental ante un tiro libre, más que nada precioso y preciso del uruguayo Bogio, que lo termina rozando y la pelota se termina pegando en el ángulo del caño superior izquierdo y se termina yendo. Y las jugadas empezaban a ser más claras, Lanús empezaba a jugar a un toque, siendo más preciso, desarticulando la defensa de la Riera, que ya no veía con buenos ojos lo que estaba ocurriendo dentro del campo de juego. Y cuando las cosas se ven así, lo que hacía más falta era alguien que empezara a salvar las papas, y ese fue el propio Gustavo Velázquez, que con una precisión quirúrgica a la hora de tapar los remates y la llegada clara que tenía el conjunto de Lanús, sacaba pelotas de acá para allá y vos veías que cuando tenías un jugador de esas características, las situaciones que parecían apremiantes hace un tiempo atrás, te permite quedarte más tranquilo a la hora de ver cuando te llegan a tu propio arco. Después vimos que la Riera ya empezó a meter variante porque vimos de los jugadores que llegaron a Newell's, ya el rendimiento físico empezaba a mermar, por sobre todas las cosas por la falta de pretemporada, porque llegaron hasta hace poco, tuvieron pocos entrenamientos y necesitaba un cambio de oxígeno, un poco más de aire a la hora de jugar porque se te venía un Lanús que empezó a meter delantero, empezó a meter extremo, empezó a coparte la parada y tu equipo estaba muy replegado atrás y ya empezaba a notarse una distancia entre lo que es la línea de defensores con la línea del ataque de Newell's y ya empezó a salir Vanega, empezó a salir el Pibu Fernández, también lo mismo con el Colo Ramírez, que fueron los jugadores más destacados en las acciones del partido del martes a la noche y ya empezaron a meter cambios acorde a lo que te pedía las necesidades en los minutos de partido que se iban disputando. Ingresando con Cachabue, ingresando Chaverano, lo mismo con el Piri Bangioni, que para marcar los tiempos de partido, que no sea todo tan atolondrado a la hora de querer defender con la pelota
y empezaba en esa mitad de la cancha a marcar el ritmo, a marcar por sobre todas las cosas el tiempo del partido. Lo mismo con el ingreso de Shore, que empezó a ganar unas faltas arriba, pero el problema sigue siendo a la hora de sacarse el lateral rival de encima para tirar un centro a los compañeros que están adentro del área rival. Pero bueno, Newell's se trajo una muy buena victoria de la Fortaleza. Ahora tiene que recibir con el regreso al Coloso del Parque a Belgrano de Córdoba, que veremos cómo se disputa este partido y más que nada teniendo en cuenta que después del partido en la conferencia el entrenador hizo hincapié a la hora de que va a necesitar más jugadores todavía, más que nada por las bajas de, vuelvo a repetir, Sotelo, Esforza por vender y la de Panchito González que está en el preolímpico y no va a estar hasta prácticamente la fecha 6. Pidió un volante que sea de características no posicional, pero que sea un poco más polifuncional y otro extremo a la hora de contar con variantes en un plantel bastante joven y que los jugadores más de edad no superan a 3 o 4 personas. Bien, yo por mi parte me retiro y nos estaremos viendo en el próximo encuentro.